Bienvenidos a Entrometidos. No, pará. Ya no estoy riendo, amigo. Va de vuelta, va de vuelta. Bienvenidos a Entrometidos. En esta ocasión... No. Toma 3. La tercera es la vencida. Bienvenidos a Entrometidos. En este primer capítulo de la serie de podcast que les vamos a estar trayendo, vamos a estar hablando un poquito de la historia de los mundiales. Vamos a empezar, como corresponde, por uno de los mundiales icónicos y que hace poco se cumplió el aniversario del arranque de dicho mundial. Estamos hablando de Italia 90. Tommy. Italia 90, que es un mundial bisagra seguramente para nuestros padres, ya que era el mundial posterior a la consagración de Maradona en el 86, después de México tocaba Italia 90, y para muchos fue el mundial, como para nosotros seguramente sea el mundial 2014 en Brasil. Bueno, seguramente para nuestros padres este fue su mundial, un mundial que venía con varias indecisiones en el sentido de no había un claro candidato. Si bien se encontraba Argentina, que había salido campeón, no se repetían muchos nombres y además había varias cuestiones como la lesión de Pumpido en el segundo partido de la fase de grupos, donde mostraba ciertas dudas la candidatura de Argentina. Sin embargo, me parece que todos estamos de acuerdo que Goicoechea finalmente se asentó en el arco. Recordemos que en el segundo partido de la fase de grupos, donde Argentina se enfrentaba a la Unión Soviética, Pumpido se rompe la tibia y el peroné al chocar contra el vasco Olarticoechea, que no había sido campeón en el 86, pero sí en el 78, entonces también había una mezcla de la mano de Bilardo. Además de Argentina, se encontraba Italia, que ya mostraba una base de jóvenes como Maldini y Baresi, además de Baggio, que mostraban una sólida defensa. Creo que recibió 2 goles en la fase de grupos nomás, y además en este equipo de Italia se encontraban 2 figuras que luego se convertirían en grandes técnicos, como lo son Ancelotti y Mancini. Además de Italia también se encontraba Inglaterra, que si bien el mundial pasado había sido eliminado contra Argentina, tenía el goleador que era Gary Lineker, un killer del área, y la verdad que era bastante peligroso. Y después Alemania, que fue finalmente el campeón de la competencia, que si bien no tenía un gran equipo porque eran jóvenes promesas, pero no estaban bien asentados, como Bremer, Reuter y Matthaus en la mitad del campo, y en la delantera Klinsmann y Boller, que se lucirían más en el siguiente mundial que va a hablar Lauti. Sin embargo, si bien lo hicieron bien, porque obviamente salieron campeones, no eran figuras indiscutidas del fútbol mundial. Como sorpresa de Italia 90, se podría decir que Camerún fue la figura en este apartado, debido a que no solo clasificó primero en el grupo de Argentina, donde venció a Argentina en ese primer partido por 1-0, sino que en octavos eliminó a Colombia por 1-0 y en cuartos perdió contra Inglaterra 3-2. Bastante bueno el mundial de los camerunes. Después, para mí, la decepción sin dudas del mundial fue Brasil, que tenía a Renato Gaúcho, a Romario y a Bebeto, que también se lucirían en los siguientes mundiales. Sin embargo, ya eran jugadores bastante buenos y habían ganado los 3 primeros partidos del grupo, venían invictos. Sin embargo, en ese recordadísimo partido frente a Argentina en octavos, con el gol de Cani, y ya vamos a hablar de una perlita que también dejó ese partido, terminó quedando eliminado en octavos de final, y la verdad que fue algo bastante choqueante para todo lo brasileño y para todo lo del fútbol mundial. Más que nada cómo se dio el partido, que creo que todos sabemos la historia.
pegaron 3 veces en los palos los brasileños. Goicoechea se mostró firme en el arco, y de una jugada de la galera de Maradona, con un pase filtrado para Canigia, terminó marcando el 1-0 y la eliminación posterior de Brasil. Y una perlita que nos deja este mundial, y que se trasciende a lo largo de toda la historia, es el famoso bidonazo de Bilardo, donde el masajista del plantel, del cuerpo técnico de Bilardo, le da un vaso de agua supuestamente adulterada a Barco, el número 6 de Brasil, que parecía estar medio inestable a lo largo del partido, y es por ahí donde se filtra luego el pase de Maradona. Entonces siempre quedó esta historia y esta perla de Bilardo y el bidonazo, que también se transformó en una especie de ideología, ¿no?, de Bilardo. Sí, sin dudas es memorable la anécdota del bidonazo. Ya vamos a estar retomando en un par de mundiales otro hecho de un gran bidón, no de Argentina, pero que sí trae cosas a favor de Argentina. Vamos a pasar ahora a hablar del mundial que corresponde en la escala cronológica. Un mundial raro como lo fue Estados Unidos 94. Como Tommy decía anteriormente, Alemania ya no tenía esas jóvenes promesas, sino que ya eran realidades. Por hablar de algunas, Lothar Matthaus, Rudi Völler, Brehme, en el arco Ilgner o el mismo Jürgen Klinsmann, que también después se terminó convirtiendo en entrenador de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2010, si no me equivoco. Lo que sí se sabe es que era una selección consolidada y que por primera vez, luego de la división que hubo luego de la Segunda Guerra Mundial, estuvo unificada. Tanto Alemania Federal como Alemania Oriental estuvieron juntas en una misma selección, y podríamos decir que fue un fracaso, porque que Alemania quede eliminada en cuartos de finales es considerado un fracaso para los teutones. Perdieron contra una de las sorpresas, que fue Bulgaria, la Bulgaria de Hristo Stoichkov, el jugador del Barcelona, uno de los mejores 9 de la década del 90. Y bueno, Bulgaria fue sin duda, junto con Suecia, las sorpresas, tercer y cuarto puesto respectivamente. Suecia le ganó 4-0 a Bulgaria en ese tercer puesto. Esa Suecia que hoy en día lo vemos como una sorpresa, pero quizá en aquel momento era considerada una selección grande, porque llegó al Mundial. Se actualiza mensualmente la tabla histórica de las selecciones de la FIFA, y Suecia, un mes antes del Mundial, marcaba como número 2 del mundo. O sea, era una selección grosa para la época. Y volviendo un poco a los que eran los posibles candidatos en el arranque, siempre está Brasil, que de hecho Brasil termina ganando este Mundial, pero no destacaban tanto los jugadores. Es más como decía Tommy, tenía buenos jugadores, tenía buenos nombres, también algunos jóvenes, otros ya consolidados, pero sin duda que la dupla Bebetti y Romario, con Taffarel en el arco y Dunga como voz de mando, formaron una columna vertebral muy difícil de flaquear, también con estandartes como Cafú, muy joven, con apenas 22 años, si no recuerdo mal. Y si hablamos de juventud, fue Ronaldo también a ese mundial. Recordemos, Ronaldo salió campeón en el 94 también. No jugó en un solo partido, pero le sirvió para ir fogueándose de cara a lo que fue el 98, que ya no va a estar hablando Juli de eso, el 2002, que también va a estar hablando Pia. Pero volviendo de nuevo al 94, lo que podemos decir en cuanto a nuestra selección es que también fue en cierta forma decepcionante lo que pasó, porque de venir en el 86 de salir campeones y en el 90 llegar a una final, como decía Tommy anteriormente, a irnos en octavos de final. Para eso hay que analizar también el contexto en el cual sucedió, y no se entendería si no se va cronológicamente. Arrancaron la selección argentina con un 4-0 apabullante a Grecia, en el cual hubo una jugada que se la denominó popularmente como el flipper azul. Una sucesión de 6-7 toques en el borde del área entre 4 jugadores en una baldosa, literalmente una jugada de futsal en pleno mundial, que dejó a más de uno enamorado de esa selección, que muchos dicen que es de los mejores planteles que presentó Argentina para un mundial. Simeone, Ruggeri, Redondo, Balbo, Canigia, Maradona, nombres que impactan y que llegan hoy en día a lo que es el fútbol, no solamente argentino, sino a nivel mundial. Realmente impactante. Y bueno, luego del partido
contra Grecia, toca Nigeria. Toca Nigeria y Argentina gana 2-1. Al finalizar el partido se da probablemente uno de los hechos más tristes del fútbol argentino a nivel selección, que es verlo a Maradona yéndose al vestuario acompañado de una médica suiza y le tocaba el control antidoping. Luego del control se confirmó que le dio positivo el test de efedrina y quedó automáticamente descalificado porque claramente son sustancias ilegales. Siempre hubo cierta incertidumbre, cierta polémica en lo que sucedió acá. De hecho, Ruggeri, uno de los principales protagonistas de ese mundial para la selección, es de los que suelen afirmar, incluso rotundamente, que ahí hubo algo raro, porque se sabe la enemistad que hubo entre Joao Belange, el presidente de la FIFA de ese momento, Josep Blatter o el mismo Grondona con Maradona. Entonces dicen como que hubo algo ahí polémico detrás. Vamos a dejarlo para que, ¿por qué no? Si quieren comentarlo, si quieren compartirlo con nosotros, luego vamos a estar escuchándolos y viéndolos. Así que está abierto también la posibilidad para que lo puedan hacer. Volviendo también de vuelta para ayer, finalizando con las que eran las promesas, Italia, que había quedado eliminada en semifinales en el Mundial 90, la anfitriona de aquel entonces, presentaba, como decía Tommy también, a jugadores como Maldini, Baresi, ya mucho más consolidados en ese catenacho fuerte que suele presentar siempre Italia, y tenía al Balón de Oro del año 93, del año pasado, Roberto Baggio, en sus filas, además de la base del equipo campeón de la Champions League que había finalizado un mes antes del Mundial, que es el Milan que le ganó 4-0 al Barcelona de Stoico y de Romario. Entonces estamos hablando de una selección que tenía nombres pesados y que cumplió porque llegó a la final, perdió en la final por penales, que ya vamos dejando la primera perlita, que es la primera final que se define por penales, que bueno, la gana Brasil. Baresi, Baggio y Massari erraron sus respectivos penales y Romario, por ejemplo, para el lado de Brasil, hizo lo que tenía que hacer y de esta forma supo aprovechar Brasil para sellar su cuarta estrella en sus filas. Y bueno, para hablar, habíamos dicho en el arranque que había sido un mundial raro, un mundial particular, y esto es porque Estados Unidos sabemos que hasta hoy en día sigue siendo un país con poca cultura futbolera. Bueno, lo que se sabe es que en ese momento era mucho menos la tradición que tenía que ahora, porque sin ir más lejos, para el año 94 no tenía liga profesional. La MLS se creó el año anterior, el 17 de diciembre del 93, pero la primera liga que se jugó de la MLS fue en el 96, o sea, 2 años después del Mundial. Y la North American Soccer League, que supo tener en sus filas a Pelé en el New York Cosmos, se había desintegrado en 1985. Podemos decir que en los 9 años anteriores al Mundial no hubo una liga profesional en Estados Unidos. Eso se reflejaba también en el público y el poco interés que había de cara a la previa, ¿no? Porque una encuesta que había realizado el USA Today, realizada días antes del inicio de la Copa, informó que solo el 25% de los estadounidenses sabían de la realización del evento y que un 15% de los estadounidenses iban a ver los partidos. De hecho, el partido inaugural entre Alemania y Bolivia no fue transmitido por ninguna cadena nacional, porque prefirieron ver, no sé, yo no sé mucho de otros deportes en comparación a la popularidad del fútbol, pero los canales de televisión abierta de Estados Unidos prefirieron mostrar y cubrir el abierto de golf en vez del partido inaugural del Mundial. Sin embargo, esto no se reflejó mucho en cuanto a los estadios, porque fue el Mundial con mayor asistencia en la historia de la Copa. Entonces hay como una dicotomía en ese sentido que es rara y es interesante de analizar. Bueno, para ir cerrando, también lo que hace particular a este Mundial es que es el último que se disputó de 24 equipos. Para hablarnos del primero de 32, que es Francia 98, la tenemos a full. Bueno, como bien dijo Lauti, Francia 98 tal vez no es tan recordado por su juego, ¿no? Por las cosas futbolísticas que pasaron, sino por otros detalles, como Ronaldo o como la modificación que hubo en los mundiales. Francia 98 implicó un cambio histórico que sigue predominando hasta ahora, ya que implicó 32 equipos en la fase final.
Esos equipos eran divididos en grupos de 8, que luego los 2 mejores iban a ser los que llegan a competir en una eliminación directa. Pero metiéndonos más en el mundo del fútbol, que tal vez es lo que más nos interesa, vamos a hablar sobre las expectativas que había en ese mundial. Y cuando hablamos de expectativas y de quién puede ser el campeón, Brasil nunca puede quedar afuera, y menos si venía de ganar la Copa anterior. Si bien ese equipo siempre está como candidato a ser campeón, esté quien esté, con la figura que esté, un equipo que tiene a jugadores como Cafú, Ronaldo, Roberto Carlos y Rivaldo no podía quedar afuera debido a que marcaban una diferencia por sobre todos los equipos. Brasil tuvo que sobrepasar a Noruega, a Escocia en la fase de grupos y a Chile y a Dinamarca en octavos y cuartos de final sucesivamente. Y esos partidos los pasó, se puede decir, caminando, como usamos la jerga nosotros. Sin embargo, la dificultad la tuvo recién en la semifinal con Países Bajos. Se esperaba que el equipo de Brasil lo pudiera dominar fácilmente, pero Países Bajos le mostró una defensa y terminó empatando 1-1 y recién pudo ganárselo en los penales con 4-2. Así pudo Brasil llegar a la final y todos los espectadores estaban ansiosos porque creían que Brasil podía lograr el bicampeonato. Sin embargo, se enfrentó en Francia con una figura como Zidane, que tuvo una aparición descomunal, magistral se podría decir, y terminó derrotando a ese gran candidato que todo el mundo quería por 3-0. Brasil se llevó tal vez una derrota que no se la esperaba por todo el aventón anímico que venía sucediendo anteriormente. Pero siguiendo con la línea de Brasil, nos podemos enfocar en Roberto Carlos, que fue la gran figura de ese mundial tal vez para todos, y que lo terminó demostrando al ser consagrado como el mejor jugador del mundial. Pero más allá de eso se esperaba que realmente sea elegido como goleador, porque venía con unas temporadas donde no hacía más que lucirse. Entonces para la gente estaba entre el mismo Ronaldo y Batistuta, quien en Argentina era el delantero con mayor efectividad, con mayor porcentaje de todos los que había, mayor porcentaje de gol. Era el ansiado, el que se veía y que por lo menos, si no era Argentina candidato a ganar el Mundial, que pueda obtener algo con Batistuta como goleador. Sin embargo, no llegó a defraudar porque terminó estando entre la lista de goleadores, salió segundo con 5 goles en 5 partidos, pero no pudo realmente ganarle al que fue la gran sorpresa del Mundial, como fue Zucker con Croacia, que además fue el equipo revelación, el equipo que nadie se esperaba que lograra, ya que era su primer participación en un Mundial. Pero enfocándonos en Ronaldo, más que nada, lo que sucedió fue que en el partido antes de la final, antes de jugar contra Francia, le agarró, o lo que Brasil dijo oficialmente, un ataque de epilepsia, que luego le terminó perjudicando en su actuación debido a que no pudo lucirse ni ser determinante como lo fue realmente de octavos de final. Tuvo una importancia que no tuvieron otros jugadores y que realmente él fue el que manejó al equipo para que lograra llegar a esa final. Pero en esos 90 minutos de partido, el ataque de epilepsia o un ataque cardíaco, como dijeron los médicos italianos 13 años después, lo frenó y no logró ni convertir ningún gol ni que Brasil pudiera lograr la victoria. Fue una gran frustración para el mismo Ronaldo y para todo Brasil, ya que nadie se esperaba que terminara el Mundial de esa manera, ¿no? Un Mundial que tenía todas las fichas de ganar. Sin embargo, hay varias curiosidades que nos dejó ese mismo Mundial, como que gracias a que Brasil fue anfitrión, se convirtió en el tercer equipo en ser anfitrión de 2 mundiales, junto a México y junto a Italia. Y además es el mundial con más récord de tarjetas rojas que tuvieron, hasta ese momento por lo menos. Después, en los siguientes mundiales vamos a ver cómo se pudo romper. Y por último, Francia 98 fue récord histórico por la cantidad de goles que hubo en ese mundial. Con 171 tantos, hasta hoy sigue vigente ese récord y no se pudo romper. Sin embargo, un mundial lo pudo llegar a equiparar, pero eso ya lo veremos más adelante. Recién, Juli nos decía lo que fue sucediendo con Ronaldo, realmente algo trágico, algo impactante, lo que tuvo que sufrir el fenómeno. Y podríamos decir que entonces, si Francia 98 fue en cierta forma un mundial frustrante para Ronaldo por la situación de salud que le tocó atravesar y no poder
enfrentarse de la manera acorde en la final, podríamos decir que Corea-Japón 2002 fue la revancha de Japón, de Ronaldo, perdón, ¿no es así, Pia? Sí, Lauti, como vos decís, Ronaldo en el Mundial de Corea del Sur y Japón se consagró goleador con 8 goles, sacando a Brasil campeón, ¿no?, de dicho mundial. Fue el primer mundial a disputarse en 2 países y encima asiáticos, parecido a la situación que se vivía en el Mundial de Estados Unidos, 2 países donde no había mucha relevancia en el fútbol, no se le veía mucho interés, por lo que la FIFA decidió hacerlo en estos países para que el fútbol empiece a moverse un poquito más. Una de las cosas para destacar que dejó este mundial fue que Turquía y Corea del Sur quedaron en tercer y cuarto puesto. Lo de Turquía. It was at this moment that he knew he fucked up. Bueno, así como Juli nos decía que todo lo que le tocó atravesar al pobre Ronaldo en Francia 1998 fue o pudo haber terminado en una tragedia, porque no es algo leve, no es algo menor lo que le tocó atravesar el día anterior a la final. Podríamos decir que es una especie de revancha la que se toma el fenómeno Ronaldo en Corea-Japón 2002, ¿no es así, Pia? Y Lauti, como vos decís, Ronaldo en el Mundial de 2002 cobró revancha, salió goleador y campeón con la selección de Brasil, convirtiendo 8 tantos a lo largo del Mundial. El lugar, digamos, es un poco raro, ¿no? La elección de jugar el Mundial en 2 países, Corea del Sur y Japón, por primera vez y por única vez en la era de los mundiales, se disputó en 2 países diferentes. Fue el primer mundial del siglo XXI y llamativo estos 2 lugares que son asiáticos, porque como vos dijiste, los Estados Unidos, que no había tanto movimiento futbolístico, sí empezó a ser llamativo. No, chicos, me perdí. No puedo. Oh shit, here we go again. Así, Lauti, como vos dijiste, Ronaldo se consagró campeón con Brasil en el Mundial de 2002 y también goleador con 8 tantos. El lugar es un poco extraño, elegirse 2 países para la realización de un mundial por primera vez y única vez en la era de los mundiales. Se eligieron 2 países para que sean sedes, Corea del Sur y Japón, lugares asiáticos que no tienen mucha cultura futbolística, al igual que el caso de 1994 en Estados Unidos, países que la FIFA intentó colonizar un poquito más en el tema de fútbol, que sea un poquito más llamativo, un poco más relevante y que tenga una cierta importancia. Una de las cosas que cabe destacar también es que países como Turquía y Corea del Sur quedaron en tercer y cuarto puesto, cosa que llama la atención porque son lugares donde el fútbol es, digamos, no precario, pero es de una forma que no tiene, digamos, estrellas ni gente conocida de gran relevancia. Las favoritas, digamos, las potencias favoritas, Argentina y Francia, quedaron afuera en la primera fase, en la fase de grupos, y Brasil, que siempre es candidata, salió campeón después de lo que había pasado en el Mundial de 1990. Argentina le tocó un grupo muy complicado, denominado el Grupo de la Muerte, donde se encontraba Suecia, Inglaterra y Nigeria. En el primer partido contra Nigeria, Argentina gana. En el segundo partido contra Inglaterra pierde 1-0 y en el tercer partido Argentina sí o sí debería ganarle a Suecia, lo que no sucedió y empataron, por lo que el seleccionado argentino tuvo que volverse al país. Bielsa fue muy criticado por citar jugadores de edad avanzada en el fútbol, ¿no? Por experiencia quizá, pero un ejemplo, la citación de Canigia con 35 años de edad jugando un mundial, y la no citación de Juan Román Riquelme, quien se encontraba en el mejor momento de su carrera. Cabe destacar también que a Corea del Sur se lo decía de que había arreglado varios partidos, había coimiado a los árbitros en los partidos de Portugal, Italia y España. En 2015 se corroboraron estos datos y que estos encuentros fueron amañados, por lo que varios funcionarios de la FIFA terminaron presos y continúan en prisión. Una perlita de esta selección, de este mundial, es que en la clasificatoria
por parte de Australia, que venció 31-0 a Samoa Americano, pero que no logró clasificarse después porque fue eliminado por Uruguay en repechaje. Y otra cosa más, la AFA antes del Mundial le había pedido a la FIFA de no utilizar el número 10 en las camisetas en honor a Diego Maradona. Pero la FIFA negó esta situación, esta petición, para no alterar los números del 1 al 23. Perfecto. Bueno, completísimo todo lo que sucedió en el Mundial 2002 también. Otro que quizá en el inconsciente colectivo de los argentinos es preferible olvidar, la temprana vuelta ante el frustrante paso de Bielsa, que bueno, inauguró toda una nueva filosofía también en el fútbol. Podemos también, ¿por qué no?, discutirlo en un próximo podcast, si les interesa ese tema, para que lo charlemos, para que contemos la historia de por qué el bielcismo es tan importante. Lo pueden escribir abajo, nosotros los leemos, obviamente. Y bueno, vamos a pasar también, siguiendo la línea cronológica, al siguiente mundial que nos lleva de nuevo a Europa. ¿Necesito a mí? Sí, Alemania 2006, que en el recuerdo de casi todos es un mundial espectacular, uno de los mejores mundiales que se dio, más que nada por las figuras, toda la cantidad de figuras que reunía este mundial. Como candidatas teníamos a Italia, que terminó siendo campeón, ¿no? Y que tenía en su plantel a Buffon, Zambrotta, Nesta, Cannavaro, Materazzi, y que a lo largo de la competencia, prácticamente como Argentina en 2014, recién en semifinales choca contra Alemania, contra un equipo bastante poderoso, y demostró para qué estaba hecho. No solamente ganaba partidos de cabotaje, sino los partidos importantes también lo hacía, y luego se chocaría contra Francia en la final, que Italia recibió solamente 2 goles en todo el mundial, mientras que Francia, con un equipo bastante vistoso, Zidane como máxima figura, que ya había avisado, ya había dicho que iba a ser su último mundial, y Francia que jugaba de alguna manera bastante vistosa, un fútbol bastante también dinámico, con Henry y Ribéry en la delantera, mientras que Zidane era claramente el dueño de la orquesta y que marcaba todos los tiempos. Pero también se encontraba Brasil, que había salido campeón en 2002, y en sus filas tenía, además de experiencia, jóvenes promesas muy talentosos, y que la verdad reunió un equipo que prometía un montón. Pero al enfrentarse con Francia en esos cuartos de final, que con Lauti y Juli vimos hace poco el partido de vuelta, fue una final prácticamente anticipada. Francia y Brasil, Ronaldinho contra Zidane, Makelele, se juntó un montón de jugadores tan importantes, y quizás el partido ese, si bien está en la memoria de todos, ¿no?, como un gran partido, a la hora de ver el juego no hubo tantas cosas como para ver. Después, una sorpresa del mundial fue Portugal, que consiguió un 4º puesto y solamente con muy pocas figuras. Ricardo Carvalho, por ejemplo, el defensa, que luego llegaría al Real Madrid, pero que en su momento no era un defensor consagrado. El que sí era consagrado era Deco y Figo, que se encontraban, y también un maduro Cristiano Ronaldo. Y también es importante lo que logró Portugal, porque le ganó a Holanda y a Inglaterra, 2 también equipos que no eran promesas, pero que siempre son presentes y siempre tienen buenos jugadores y un buen equipo. Y para mí, que por ahí acá es donde más me van a bardear, para mí la decepción sin duda fue Argentina, que si bien Peckerman era el director técnico, había tenido a los jóvenes antes en los Juegos Olímpicos y en los Panamericanos, ahora voy a leer los 23 jugadores que llevó a Argentina, y la verdad que reunió un equipo espectacular. Si bien hablábamos antes, ¿no?, en los mundiales pasados, que en el 94 fue el mundial donde Argentina llevó mejores jugadores, no sé si es tan desparejo ese equipo
al de Peckerman. Por ejemplo, estaba Abondancieri, Leonardo Franco, que vamos, no sé quién es este chico, Oscar Ustari, después Roberto Ayala, Juan Sorín, Fabricio Colochini, Gense, Scaloni, actual técnico de la selección argentina, Gabriel Milito, Leonardo Cufré y Nicolás Burdizo. En la mitad de la cancha, Cambiaso, Mascherano, Riquelme, Aymar, Maxi Rodríguez y Lucho González. Y en la delantera, Saviola, Crespo, Tevez, Rodrigo Palacio, Lionel Messi y Julio Cruz. Una de las perlas, ¿no?, que dejó este mundial para Argentina es en los cuartos de final, cuando Argentina enfrenta a Alemania, y donde está ese discutible cambio que realiza Peckerman, donde Messi no ingresa, y finalmente el último cambio fue el de Julio Cruz, que es discutible el cambio porque es discutible en el momento actual, porque ahora vemos lo que es Messi y vos decís cómo en ese momento no lo pusieron. Sin embargo, Julio Cruz me parece que es muy infravalorado, un jugador bastante infravalorado, porque tiene una carrera impresionante. Si bien Lauti se ríe, tiene una muy buena carrera. Julio Cruz, goleador en el Inter, entonces me parece que no estaba tan mal el cambio. Y además, algo que incluyó este Mundial 2006 son la integración de las fanfests. Son estos casi búnkeres como políticos, donde ponen una pantalla y van los hinchas a ver los partidos. Bueno, todo comenzó en esta Alemania 2006. Sí, la risa no pasa por Julio Cruz, me parecía un gran delantero. Si no me equivoco, el delantero actualmente es su hijo, está jugando en Banfield, ojalá lo podamos ver algún día en primera. Juan Manuel Cruz. Y no, mi risa pasaba más por tu hinchismo quizá por Banfield un poquito, que influye en eso de decir que Julio Cruz es un jugador infravalorado. Y sin dudas, si hablamos de cambios insólitos en ese partido, también estuvo el ingreso del Cucho Cambiaso por Riquelme en un momento crucial del partido. El único mundial que jugó Román. Una lástima que no se lo haya visto más y que Argentina en 2006 no haya llegado a un poco más también. Vamos a un mundial que tuvo un desenlace parecido también, cuartos de final, también el mismo rival contra Alemania. ¿Un dato de color? Sí, tenemos ahí esa voz en off que se está escuchando, es nuestro editor Juan Manuel Segovia. No sé si se acuerdan, yo era muy chico, hay un gol del Cucho Cambiaso contra Serbia y Montenegro, que si lo fijan bien pasan por todos los jugadores y todos los jugadores no hacen más de 3 toques. Nada. Dato. Sí, es verdad, 25 toques tuvo esa jugada y fue, si no me equivoco, declarado como el mejor gol de ese mundial. Una selección que sí, que bueno, como decíamos, decepcionó en cuanto a lo que se esperaba que llegara por los nombres que dijo Tommy. Uno esperaba que ese sea el tercer mundial de Argentina, finalmente no sucedió, seguimos esperando el tercer mundial de Argentina. Y bueno, como decíamos anteriormente, vamos a hablar ahora. No nos olvidemos del gol del partido anterior, del grandioso gol de Maxi Rodríguez, que después en 2014 ya sabemos todos, ¿no? Es cierto, el gol de volea en el minuto 115, si no me equivoco, contra México, de los goles más lindos que hemos visto con la selección nacional. Nos vamos ahora también nuevamente a un nuevo continente, pero también con desenlace similar, como decíamos. Vamos a hablar de Sudáfrica 2010, ¿no, Juli? Exactamente, y creo que estamos todos de acuerdo que cuando hablamos de Sudáfrica 2010, lo que más recordamos es la canción, ¿no? Más que algún partido, alguna jugada, la base fue esa canción, claro. Pero igualmente voy a seguir por la línea que tomó Tommy y voy a hablar sobre decepciones que hubieron en ese mundial, porque hubo 2 claras decepciones y son en base a los equipos que eran los candidatos a ganar. Como siempre, Brasil era uno, pero esta vez de la mano de Dunga, que se convirtió en técnico y tenía figuras como Kaká, Thiago Silva y Dani Alves. Y la verdad es que ilusionaba mucho por el hecho que se clasificó primero con 34 puntos
y que en la fase de grupos también entró primero con un grupo que la verdad fue bastante fácil para él. Y en los octavos de final seguía con ese nivel de juego alto que le ganó a Chile 3-0, pero que algo pasó en los cuartos, cuando se enfrentó a Países Bajos. Fue como un antes y un después, otra cara del Brasil que estamos acostumbrados a ver, porque si bien arrancó ganando con un gol de Robinho en el primer tiempo, en el segundo apareció el gran Schneider y con 2 goles terminó por dar el fin, ¿no?, de ese Brasil en la Copa del Mundo, estando tan solo entre los 16 mejores, que era algo que no estaba acostumbrado a verlo, ¿no? Porque en las ediciones anteriores venía demostrando también que Brasil estaba con un buen nivel. Y otra decepción, que tal vez está más personal, es Argentina, porque si bien todos los mundiales hay esperanzas de que Argentina pueda consagrarse como campeón del mundo, y si bien en esa edición Argentina entró casi pidiendo permiso con un gol agónico, ese gol agónico de Palermo contra Perú, que todos recordamos bajo la lluvia, Maradona tirándose, Argentina tenía para ilusionarse, porque estaba, como bien dije antes, Diego Maradona en el cuerpo técnico, y la gente tenía muchas expectativas sobre eso, y después tenía jugadores como Messi, Agüero, Higuaín, Tevez, Maxi Rodríguez, que te daban una chance, una pequeña ilusión para decir, bueno, tal vez algo podemos lograr, y fue solamente un mal momento el de la clasificación. Sin embargo, Argentina decidió tomar el rumbo de Brasil y quedar eliminados en cuartos. Volvió a clasificarse primero en la fase de grupos, también cómodamente, y en las octavas de final se enfrentó a México, donde recordamos que había ganado 3-1 con 2 goles de Tevez, uno claramente en un offside, que todavía sigo sin entender cómo no lo anularon en ese gol, porque fue un claro offside de Tevez, pero bueno, nos sirvió para ganar. Y en los cuartos de final nos enfrentamos a Alemania, que Alemania también era otra candidata a salir campeón del mundo, pero que sin embargo el partido fue todo lo contrario a lo que se esperaba, porque por ahí se buscaba un partido más peleado y empezamos perdiendo a los 3 minutos con un gol de Müller. Y de ahí, de decadencia, logrando que perdamos 4-0 y también nos tengamos que despedir en ese momento de la Copa del Mundo, ¿no?, con Maradona como técnico y como Messi en una de las figuras. Pero sin embargo, a pesar de la decepción, hay que nombrar a Alemania, que hizo una excelente campaña, ¿no? Y también tenía figuras para demostrar, tenía Özil, Neuer, Müller, Toni Kroos, eran figuras que decías, hasta te dan miedo de enfrentarte, ¿no? Son figuras que realmente tenían un peso encima. Y realmente comenzó cumpliendo todas las expectativas, ¿no? Porque se clasificó en un grupo fácil para ellos y después se enfrentó a Inglaterra ganando 4-1, en los cuartos de final Argentina, como nombré anteriormente, con un 4-0 descomunal. Y en esos partidos realmente se empezó a deslumbrar el buen juego que estaba tomando esa Alemania, ¿no? Era un juego que era muy difícil de poder controlar, hasta que llegó a la semifinal con el que iba a ser realmente el campeón de esa Copa del Mundo, que es España. Y todas las fichas estaban puestas en Alemania, y España no había demostrado mucho, siendo sinceros. Pero la verdad, una buena defensa y un gol del gran Carlos Puyol, faltando 15 minutos para que termine el encuentro, hizo que todas las expectativas de la gente y que todo lo que se esperaba porque pasase no resultara. Alemania quedó eliminado de la Copa del Mundo en ese partido y España siguió avanzando para después tener una final contra Holanda y consagrarse campeón del mundo. Pero también vamos a hablar sobre los goleadores, porque nombré a Palermo anteriormente y lo voy a volver a nombrar ahora. Se esperaba que Palermo pudiese hacer una buena copa, pudiese meter los goles que realmente había metido ya acá en Argentina, y no pasó, porque terminó metiendo nada más 2 goles. Fue una especie de excepción, se podría decir, por la gente, porque había muchas expectativas puestas en él, pero igualmente hubo un argentino que llegó a ser goleador, que fue Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín convirtió 4 goles, quedando solamente a 1 del máximo goleador, que termina siendo Thomas Müller, que en realidad hubo varios goleadores, pero Müller pudo sobrepasar a Villa y a Schneider porque metió la mayor cantidad de goles, que fueron 5, en el menor tiempo posible, en menos minutos, porque recordemos que Alemania había quedado eliminado en la semifinal, mientras que David Villa y Schneider se enfrentaron en la final de ese mundial. Pero hay algo para destacar, creo yo, que es más importante, y es que fue la revelación de ese mundial, porque si hablamos de revelación, también se
se nos viene a la cabeza el mejor jugador de ese torneo. Y si bien uno esperaba que fuese, nombro de vuelta, David Villa o Schneider, que fueron los que llegaron a la final, el mejor jugador del torneo se lo dieron a Diego Forlán, un uruguayo que, si bien era figura como Suárez también en ese Uruguay, no se esperaba que Uruguay haga una gran campaña y haga una gran demostración como para otorgarle ese premio realmente a un equipo que terminó cuarto en un mundial. Pero pasó, Uruguay sorprendió, le ganó a Sudáfrica y Francia en la fase de grupos, y en la semifinal con Holanda fue donde no pudo llegar a la final, pero fue un partido, la verdad, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue muy peleado y casi que lo ganaba Uruguay. Terminó en un 2-1 realmente injusto para muchas personas, pero lo terminó ganando Holanda, y Uruguay había dejado todo y casi lo ganaba, pero no pudo. Y en el último partido, para el tercer y cuarto puesto, sucedió casi lo mismo. Se enfrentó a Alemania y de vuelta las expectativas estaban puestas en ese equipo, con esas figuras descomunales, pero Uruguay también le dio partido y terminó con el mismo resultado, 2-1, convirtiendo así en el cuarto puesto del Mundial, y por un gol que metió Diego Forlán en ese partido fue que le otorgaron el premio a mejor jugador de todo el torneo, llegándose sorpresas que realmente nadie esperaba, porque uno espera que generalmente se le diga que sea el campeón o subcampeón del mundo, pero en este caso se dieron al cuarto. Y hay algunas perlitas que son importantes, que es: Sudáfrica fue eliminado en primera ronda y se convirtió en el primer país, en el primer equipo que fue anfitrión de la Copa del Mundo y que es eliminado tan rápidamente. Nunca en la historia de la Copa del Mundo había pasado. Además, durante la primera ronda se convirtieron 101 goles y fue la cantidad más baja de goles en esa fase en todas las copas. Y un dato que es importante es que gracias a la consagración de España como campeón del mundo, este se convirtió en el primer campeón, en el primer mundial jugado fuera del ámbito de Europa, en donde un campeón fue de dicho continente. Así que bastantes perlitas nos dejó este mundial, pero más importante fue la canción, ¿no? Claramente. Y las bubucelas. Las bubucelas. Sí, un lindo mundial. Sudáfrica creo que es de los primeros así con conciencia que quizá podemos recordar nosotros con la juventud que tenemos, con nuestra edad, y la gran cantidad de goles también que nos dejaron. Como vos decías, el partido entre Uruguay y Holanda, que se rompe con ese golazo de casi 40 metros de Jovan Broskoch. Después también, por ejemplo, la mano de Suárez, que ahora vamos a estar hablando también de otra polémica que tuvo en mundiales, que no involucra manos, pero sí involucra dientes. Estamos hablando del mundial con el cual, volviendo quizá a la mano, un mundial que tuvimos la copa en la mano casi, y fue, podríamos decir, no sé si están de acuerdo conmigo, pero podríamos decir que fue arrebatada. No sé. Sí, fue robada. No. Totalmente. No. Bueno, no entremos en discusión. Ese puede ser también otro tema para que hablemos en el podcast. Igual, si realmente el Mundial 2014 lo mereció Argentina, si era penal, si no era penal, lo que sucedió en esa final. Si les gusta ese tema para que lo charlemos, lo pueden comentar, y bueno, obviamente que los vamos a estar leyendo y viendo. Vamos de lleno a ese mundial, Pía. Bueno, un mundial que creo que nos marcó a toda nuestra generación, a nuestros padres, a todo el mundo. La selección argentina, después de 25 años, volvió a jugar una final que, a mi parecer, fue arrebatada de nuestras manos. Un penal alevoso, si se podría considerar así. Argentina que se clasificó, llegó a la final ganando sobre el resultado, ¿no? Sobre lo mínimo. Por ejemplo, en la fase de grupos, contra Bosnia ganó Argentina 2-1, contra Irán 1-0 y contra Nigeria 3-2. Dato relevante que Messi convirtió en todos los partidos de la fase de grupos. Después, en los octavos de final, le ganó a Suiza por 1-0, en cuartos y en el alargue 1-0 a Bélgica, y en semis 4-5 en penales a Países Bajos. Datos relevantes para decir de acá: la eliminación de España en fase de grupos. Por primera vez, 2 equipos africanos llegaron a la segunda fase, Argelia y Nigeria.
cada una de las semifinales era un equipo europeo versus un americano. Argentina, Países Bajos, Alemania, Brasil. Hay un dato también curioso, que Brasil quedó eliminado con una goleada histórica que nunca un anfitrión de un mundial tuvo, por un 7-1, con la baja de Neymar por una rotura de una de las vértebras en el partido de cuartos de final contra Colombia, la mordida de Luis Suárez a un jugador italiano que no puedo mencionar el apellido porque se me hace muy difícil, así que la última parte te la dejo a vos. ¿Cómo? Chiellini. Y algo también que a los argentinos creo que nos sorprende mucho y nos alegra, que a Messi le dieron el Balón de Oro, por lo que fue criticado por muchos, en especial por Diego Armando Maradona, quien dijo que que le querían hacer a ganar algo que no ganó, que no era para él, y que también al presidente de la FIFA le sorprendió porque pensó que iba a ser otro, el jugador que obtenga el Balón de Oro. En el contexto, digamos, que estaba pasando Brasil, se invirtió mucha plata para el Mundial, mucho dinero, por lo que generó muchas controversias en el país. Mucha gente salió a la calle a manifestarse, diferentes marchas antes del Mundial y durante el Mundial, porque se pensaba de tanta plata para el fútbol, pero no para la educación, por lo que ciertos disturbios. Y también se consideró la ley Budweiser, ya que el sponsor de ese Mundial era la marca de alcohol, por lo que se pidió, el país brasilero pidió de que se venda alcohol en los diferentes estadios donde se iban a jugar los partidos, para que promocionar algo y no venderlo les parecía ilógico, por lo que se aceptó la petición de Brasil para vender cerveza. Una perlita que tengo, que para mí es algo muy importante, porque creo que marcó una amistad enorme, es la Rabona de Rojo en Bosnia. La Rabona de Rojo, para quienes escuchan y no están al tanto, a lo que se refiere nuestro editor Juan Manuel Segovia, la voz en off, podemos ponerle de AKA, lo que dice él de amistad es que nos conocimos con él en ese mundial, y a partir de una conversación de que él tenía de fondo de pantalla a Marquitos Rojo tirando la Rabona, yo le hice una gastada y a partir de ahí empezó una amistad de ya 6 años. Así que a eso es lo que él se refiere como perlita y como amistad. Que bueno, de una Rabona salió la amistad, de una amistad salió un podcast. Así que nunca se sabe tampoco qué puede desembocar cada cosa que va pasando en los mundiales, ¿no? Bueno. Hablar del Mundial 2014 me genera un poco de tristeza todavía. Sigo insistiendo que para mí no fue injusto el premio que le dieron a Messi. Fue doloroso por el hecho que pasó por el lado de la Copa del Mundo, y esa mirada, esa foto donde la está mirando con tanto dolor, creo que sigue causándonos a nosotros el mismo efecto. Y realmente yo voy a decir la polémica, como dijo Lauti, si quieren díganlo, que la final fue robada, fue claramente robada, un penal no cobrado. Pero bueno, ¿no? El fútbol. Le sacaron un mundial a Messi, se puede decir. Messi pecho frío. No, ¿cómo va a decir eso? La voz en off, ¿no? ¿Cómo se atreve? Es infragante. Es como el locutor de Guido, ¿viste? Cara a cara. Claro. Bueno. Por cierto, tiene TikTok. El locutor de Guido. Habría que pedirse. El datazo. Vamos metiéndonos de lleno en el último mundial, ¿les parece? Dale, vamos, es para entonces, agarrarnos la cabeza. Vamos con el mundial 2018 para cerrar esta racha de Argentina. Fue el mejor Bueno, vamos a mirar Argentina, un palo más en la selección. El mejor técnico. Por culpa del técnico, podríamos decir, sí, Jorge Sampaoli no fue la decisión que se esperaba. Muchos decían es el mejor técnico. Y no, claramente no. Tiene nombres por encima, por nombrar Pochettino, por nombrar Simeone, a Gallardo, y bueno, fue lo que pudo llegar a la selección.
después de atravesar momentos tambaleantes con el Tata Martino, con Bausa, terminó llegando para el gusto de algunos, para el disgusto de muchos, creo que nos incluimos nosotros 5. Llegó Jorge Sampaoli a la selección, y bueno, el mundial, hasta el último mundial que tenemos hasta la fecha, tenía varios candidatos puntuales. Argentina claramente no era uno, pero sí era un candidato a Lionel. O sea, en eso estamos de acuerdo, que en equipo en el cual juega Messi, equipo que es candidato, no importa si tiene buena compañía o no, eso va a generar que termine siendo el candidato del equipo, pero Lionel siempre es candidato. Podemos decir que uno de los principales candidatos era el vigente campeón, Alemania, que de hecho sufrió la maldición del campeón, así como le pasó a España, así como le pasó a Italia, así como le pasó también en su momento a Francia. Después de salir campeón, quedó eliminado en la fase de grupos, quedando última incluso en su grupo, en un grupo que parecía bastante accesible, teniendo a Suecia, teniendo a Corea del Sur y teniendo a México. Alemania quedó última, recordemos, ganó un solo partido que le ganó Suecia con un gol sobre la hora, un golazo de tiro libre de Toni Kroos. Y bueno, no se puede contar mucho más de Alemania en ese mundial porque no pasó mucho más. Fue un equipo totalmente intrascendente. Creo que hasta incluso me acuerdo más cosas de Arabia Saudita del Mundial 2018 que de la misma Alemania. Siguiendo un poco con candidatos que también... ¿Cómo? Con Pizzi, como técnico. Con Pizzi, claro. Les rompieron con el Pizzi, orto. sí. Bueno, fina la voz en off que tenemos acá. Bueno, España fue otra decepción, que vamos a estar hablando del por qué fue una decepción en breves instantes, pero básicamente con los nombres que resonaban, entre otras la última función, el último baile, podríamos decir, de Andrés Iniesta con la camiseta de España, no terminó luciéndose, no terminó siendo lo que se esperaba, y empatando con Portugal en un partidazo 3-3 con un hat-trick de Cristiano, que podríamos decir tranquilamente que no fue España-Portugal, sino fue España contra Cristiano Ronaldo. Luego le ganó tanto a Marruecos como a Irán, accedió a octavos de final y perdió contra la anfitriona sorpresivamente con un Cheryshev, que juega en el Valencia actualmente español, endemoniado. Parecía que estaba jugando Lionel Messi para la selección rusa, porque la actuación del jugador del Valencia fue extraordinaria, realmente. Bueno, siguiendo un poco también con equipos que amargaron quizá la expectativa que tenía el público, la expectativa que teníamos nosotros los periodistas de cara a dicho mundial. Brasil, nuevamente, como en los últimos mundiales que venimos nombrando, siempre es candidata, pero termina decepcionando. Nuevamente llegó hasta cuartos de final, arrancó el mundial empatando contra Suiza. Ahí fue como que el primer pensamiento fue, bueno, estamos ante una Brasil más terrenal, pero como venía en un nivel superlativo, con todo lo que había hecho en la en las eliminatorias, que arrasó directamente, perdió un solo partido, que fue contra Chile, el resto ganó y empató todos, y fue por amplia diferencia el mejor equipo de las eliminatorias sudamericanas. Llegó al Mundial, empató con Suiza, luego le ganó a Serbia, le ganó a Costa Rica, y en octavos de final le tocó enfrentarse a México, que bueno, sabemos que México no pasa nunca de octavos de final, entonces era como que ya había cantado el acceso a cuartos. ¿Qué pasó? En cuartos se cruzó con un equipo que en 2014 quizá era la Cenicienta, era un equipo que tenía grandes nombres, pero que le faltaba explotar. Bueno, en 2018 todos esos nombres ya habían explotado. Estamos hablando de Bélgica, que tenía jugadores como De Bruyne, como Hazard, como Witsel, como Lukaku, como Mertens, y puedo seguir nombrando, porque ahí solamente estoy nombrando la ofensiva. También puedo nombrar a Courtois, que terminó siendo el guante de oro de dicho mundial. Así que una selección ya con nombres consolidados y que impactaba, que se sabía que iba a llegar lejos. No sé si para candidato a título desde el arranque, pero sí por lo menos para ser lo que terminó siendo el tercer puesto del mundial. Entonces Brasil se topó con esa Bélgica del español Roberto Martínez, que jugaba también en un nivel increíble,
te daba gusto ver un partido de Bélgica en el Mundial 2018. Y bueno, Brasil se topó con esa piedra, quedó eliminado y podremos sumarlo en la lista de las decepciones, pero de vuelta, sin dudas, Argentina una vez más decepcionó. Como decíamos en el arranque del análisis de este mundial, por decisiones plenamente técnicas, ya de por sí algunas convocatorias llamativas, por ejemplo la de Mesa, es la primera que se me viene a la cabeza. Hay jugadores, Pavón también, jugadores que Toto Salvio de 4. ¿Cómo? Toto Salvio de 4. Toto Salvio de 4, sí, decisiones totalmente insólitas las que tomó Jorge Sampaoli de cara a lo que fue el Mundial 2018, y bueno, se tradujeron en los resultados. Un empate 1-1 con Islandia, en el cual Messi erró un penal. Después el papelón, porque vamos a decirlo con las palabras que son, un papelón, el 3-0 contra Croacia, con el error horrible y garrafal de Willy Caballero. Todavía me resuena el comentario de Paoli de ¿qué hiciste, Caballero? Cuando le quiso tirar un sombrerito a Rebic, que es un monstruo de 1,90 m, dio un paso para atrás y le pegó de volea. Era obvio que eso iba a pasar, que eso no iba a terminar bien. Y bueno, la salvación llegó contra Nigeria, contra un rival que nos cruzamos prácticamente en todos los mundiales, y todos en fase de grupos. Un partido que no hay mucho para destacar, salvo los goles. El pase fabuloso y delicioso, podríamos decir, de Ever Banega a la rodilla de Messi, que lo único que hizo fue controlarla, acomodarse y definir con su pierna, si podríamos decir inhábil, porque ni siquiera tiene pierna inhábil Messi. Y luego el gol en la agonía de Marquitos Rojo, que yo creo que debe ser de los goles más gritados, por lo menos en la década, junto con algún otro del Mundial 2014, pero por la agonía que significó ese gol, por lo menos en mi caso fue uno de los goles que más grité, y que en ese momento dije, bueno, esto puede ser la suerte del campeón. Y no, justamente todo lo contrario. Duramos un partido más y nos volvimos a casa porque nos topamos con el campeón. Nos topamos con Francia. Quizá como premio consuelo podríamos decir que fuimos la única selección que le metió 3 goles al campeón, pero no bastó porque Francia desplegó todo. Y cuando digo todo me refiero a todo, porque hasta el lateral derecho se dio el lujo de meternos el mejor gol del mundial, una volea que pareció sacada de una obra de Da Vinci, podríamos decir, una sutileza para pegarle a la pelota, inatajable. En la repetición que se ve de atrás, Tagliafico pasa de largo, Armani pasa de largo y la pelota va derechita, así, al ángulo superior. Un golazo, la verdad. Es injugable, lo vuelve a hacer y no le sale nunca más en su puta vida, boludo. Encima juega de central. El vocabulario. No era un 4 puro. Vamos a tener que poner pi 25 millones de veces. No, a mí del Mundial 2018, que ahora hace poquito Agüero subió en Twitch, cómo bardeaba a Sampaoli por ir al festejo del otro lado y le decía, estamos acá nosotros, estamos acá. O sea, ya viendo la repetición claramente, pero eso cada vez que lo veo no me puedo parar de reír. Creo que me parece lo más relevante que tuvo el Mundial 2018 y lo está viendo ahora, ¿no? No igual, en su momento. Y después cuando se ríe del relato del Pollo Viñolo, que dice fue el Papa en el gol de Marcos Rojo, que se empieza a reír diciendo ¿qué Papa fue? Fue Marcos Rojo ese que lo metió. Igual yo tengo que decir que Sampaoli, y capaz que muchos están lo contrario, Sampaoli hizo algo bien. Ay, Dios. ¿Qué le hizo? Tengo miedo. Scaloni. Bueno, sí, no, eso sí. tampoco. Yo estoy subido a la escalorineta, O sea, yo también. Sí. No, para nada. Me da igual. Bueno, volviendo a donde nos habíamos quedado, al partido con Francia, vamos a hablar de la selección gala, dirigida por Didier Deschamps, que ya había sido campeón en el 98 como jugador y se convirtió en la tercera persona en ser campeona, tanto como jugador y tanto como técnico. Ya lo había logrado Mario Zagallo con Brasil y lo había logrado Franz Beckenbauer con Alemania. Ahora le tocó el turno a Didier Deschamps.
que se dio el lujo de dejar un par de jugadores que serían incluso titulares en cualquier otra selección, los dejó afuera. Por nombrar algunos, podemos decir Coman, podemos decir Lacazette, podemos decir Martial. Hay un montón de jugadores que no fueron a la convocatoria de Francia y así todo se dio el lujo de ser campeona del mundo. Ganó 6 de los 7 partidos, el único partido que no ganó fue en fase de grupos contra Dinamarca y fue porque la mitad del equipo fue suplente, ya estaban clasificados, se tomaron el día tranquilos, no jugó Griezmann, no jugó Mbappé, si no me equivoco no había jugado Varane tampoco, que dicho sea de paso, Varane se convirtió en uno de los 10 jugadores que en un mismo año ganó el Balón de Oro, Oscar, que se ganó el Balón de Oro, se lo merecía por haber ganado tanto la Champions como el Mundial. ¿What? Un jugador que, si hablamos de premios, era el que se lo merecía, el Balón de Oro en ese año. Varane. Sí, por los premios que ganó, porque a Modric, ¿por qué le dieron el Balón de Oro? Periodismo argentino. Por buena gente. Sí, este es el periodismo argentino. Todo lo Varane, que quiera, bueno, Balón de Oro, los que 2018. Los que se hateen pueden comentar acá abajo, los que bancan también. Para mí, Varane ese año era más Balón de Oro que Modric. Es como decir que Puyol se merecía en el 2010, pa. Se lo merecía. Chao. No vamos a entrar en discusiones igual. No, por pero favor, bueno, te lo pido. así como les dijimos anteriormente, si les parece eso como un podcast, también balones de oro merecidos, no merecidos, lo pueden dejar en los comentarios y vamos a estar viéndolos y leyéndolos. Yendo ahora a las perlitas que dejó el último mundial, hay una que resonó mucho en serio, porque influyó directamente en el resultado de muchos partidos, y hablamos de algo que sucedió con España, más precisamente con el entrenador, con Julen Lopetegui, quien venía siendo el técnico desde 2016. Fue presentado en esa época como entrenador del seleccionado nacional, sucediendo a el galardonado Vicente del Bosque, el campeón del Mundial 2010, como habíamos mencionado anteriormente, y tuvo una particularidad, porque lo dirigió en 20 partidos de las eliminatorias, no perdió ninguno, ganó 16, empató 4. Fue renovado en consecuencia, le dijeron, bueno, listo, venís bien, te quedás todo el Mundial y te renovamos hasta la Eurocopa 2020, que bueno, como sabemos, por obvias razones no se va a disputar este año. Sin embargo, lo que sucedió con Lopetegui es que alcanzó un acuerdo con el Real Madrid para asumir la dirección técnica del equipo madrileño una vez que finalice el Mundial. O sea, básicamente no le importó el contrato que tenía con España y decidió irse al Real Madrid. Lo único que tenía que hacer en el Real Madrid era pagar una cláusula de 2 millones de euros para que la selección española no se quedara sin técnico y tampoco pierda plata por el tema del contrato. Lopetegui, entonces, en este sentido, anuncia que luego del Mundial va a dirigir al Real Madrid para que no se filtre información en la prensa, prefieren hacerlo oficial. ¿Qué pasó con esto? No cayó bien en el seleccionado español, en la Federación Española, y 2 días antes del Mundial, el inicio del Mundial, o sea, 2 días antes del partido con Portugal, que termina 3-3, a Julen Lopetegui lo despiden. O sea, España, a 2 días del debut, ya estaban concentrados les había tocado en Krasnodar, en la ciudad de Krasnodar de Rusia, y despiden al técnico. Asume interinamente Fernando Hierro, sin experiencia previa, sin ningún solo partido como director técnico, le toca hacerse cargo de la selección española, una de las máximas candidatas del Mundial, así, en plena crisis, lo agarró, bueno, hizo lo que pudo Fernando Hierro, lo llevó a octavos de final, ganó 2 partidos, empató 1, terminó perdiendo con Rusia, como decíamos anteriormente, pero la particularidad es esa, se convirtió en el segundo entrenador en ser expulsado de la selección en pleno Mundial. El anterior caso había sido de Carlos Parreira, que bueno, llevó a Brasil a ganar el Mundial del 94, en el 98 asumió en Arabia Saudita y fue despedido en el segundo encuentro por malos resultados, pero eso es anécdota para otro día. Lo que importa acá es que Lopetegui es el caso más reciente, hoy lo vemos dirigiendo al Sevilla, porque en el Real Madrid también le fue muy mal, tuvo un pésimo arranque, y de hecho duró el Real 2 Madrid, meses en el Madrid. sí, 3 meses, no mucho más, y volvió Zidane. Así que podríamos decir que le salió el tiro por la culata Fue la a peor Julen decisión de Lopetegui. su vida.
Claro, Sí, tal sí, cual. porque encima de 16 partidos perdió todos. O va, no perdió todos, pero no ganó ninguno, me parece. Después Ahí asumió asume Solari, ¿no asume Zidane? No, Solari. Asume Solari, es verdad. Solari como Solari, interino y después Zidane. sí, es verdad, me estaba olvidando del argentino, de Solari, que bueno, tampoco tuvo un buen llevar, pero dejó Lopetegui, Interino, dejó sí. un Real Madrid en plena crisis. Así que sí, como decíamos, le salió el tiro por la culata a Lopetegui de tener chance de dirigir un mundial, a ser despedido 2 días antes por un acuerdo con el Real Madrid, y en el Real Madrid le fue mal, y ahora está en el Sevilla, que digamos es un Sevilla interesante, pero no se aproxima ni un poco a dirigir tu selección en un mundial, ni al probablemente equipo más galardonado junto con el Barcelona de su país, ¿no? Bueno, después otras perlitas que nos dejaron en este mundial fue que es, como sabemos, el primer mundial en el cual se implementó el VAR, y en este contexto se sancionaron 28 penales. De esos 28, 21 terminaron en gol. Y lo que es destacable de esto es la incidencia que tuvo el VAR, porque es la mayor cantidad de penales que se cobraron en un mundial. Superó por amplia diferencia el anterior récord, y bueno, como decíamos recién, es por la cantidad de doble revisión que hay gracias al VAR. VAR sí, VAR no, es otro tema de conversación. Lo que sí está claro es que en este sentido influyó y mucho para que este mundial tenga tantos penales. También en este contexto es el mundial con más goles en contra de la historia, hubo 11 goles en total, y a su vez hubo apenas 4 expulsiones. O sea, es el mundial con número más bajo de expulsiones en los últimos 40 años. Después, así como últimas perlitas, lo que podemos decir es que el arquero egipcio Essam El Hadari se convirtió en el futbolista de mayor edad en haber jugado un encuentro mundial. A los 45 años destronó a Farid Mondragón, que lo había hecho en el 2014, y le duró poco el récord al arquero con pasado en Independiente en la década del 90. Y bueno, también otro récord así histórico en cuanto a cantidad de partidos. Se nos fue el auto. Bueno, siguiendo con las perlitas, podríamos decir que el arquero egipcio Essam El Hadari se convirtió en el arquero, en el jugador de mayor edad en haber estado en un mundial, superó a Farid Mondragón, que había mantenido su récord el mundial pasado, del 2014. Y como última perlita, tenemos que Harry Kane, el inglés, fue bota de oro, fue el máximo goleador con 6 tantos. Y bueno, después el Mundial de 2018 sabemos que tiene muchas más cosas, lo tenemos bastante fresco en nuestra memoria. Quisimos traer un par de cositas que nos parecían destacables, sobre todo de decepciones, de candidatos y demás. Eso es todo por hoy. Esto es el final del primer podcast de Entrometidos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes, que están en la descripción, están dentro del video. Nuestro Instagram es entrometidos_, nuestro Instagram personal lo van a tener en el link, lo van a tener en el video. Bueno, nuestro YouTube, Spotify y todas las redes nos buscan como Entrometidos Podcast, y será hasta la próxima.